19 de septiembre de 1921 nació el maestro Pablo Freire, maestro, pedagogo, humanista, filósofo, gran revolucionario latinoamericano caribeño. El centenario estamos celebrando y para esto vamos a hacer una semblanza, una breve semblanza sobre la vida, la obra y el legado de Pablo Freire. Pero por ahí lo que vamos a hacer más hincapié es sobre el contexto donde se desenvolvió su obra, su aprendizaje, las fuentes de su que después la refleja en su trabajo, para decirlo de alguna forma. Nació en Recife, el nordeste del Brasil, el estado de Pernambuco. No sé si lo ubican, un estado pequeño, relativamente pequeño para lo que es Brasil, el monstruo de Brasil, que comprende, junto con un grupo de estados, Alagoas, Bahía, Río Grande del Norte, esa región conocida como nordeste del Brasil, conocida también por su pobreza, ¿no? Por un lado por su pobreza, cosa que es bueno tenerlo presente porque influye sobre el pensamiento del maestro Freire. 19 de septiembre de 1921 en Recife, es su nacimiento, una familia pobre, de clase media pobre. Su papá era militar, era policía militar. Policía militar, eso también después va a tener que ver con la formación de Freire, porque no porque haya sido militar, sino porque estaba muy vinculado al tema de la violencia, que es un tema que imperó mucho en esa región del país, de Brasil. Pero observemos esto, el lugar, la ubicación, el marco geopolítico, social, económico, donde va a desarrollar su actividad Freire, es ese nordeste lleno de historia. Pernambuco probablemente, y en particular sus dos ciudades principales, Olinda y Recife, están llenos de historia. Desde que llegaron los portugueses, fueron una de las ciudades referentes, ahí nomás cerquita de Recife, al sur, se dio, por ejemplo, la batalla de, disculpen que esto lo voy a leer, pero no estoy acostumbrado al portugués y el nombre es complicado. Joboatão dos Gararapes, la batalla de Gararapes, entre los portugueses y los holandeses. Dicen que a partir de esa batalla es el nacimiento del ejército brasileño, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pelearon brasileños, también portugueses, porque todavía era colonia portuguesa, pero con negros, con indios. Fue digamos, el proyecto de ejército nacional. Y eso dejó una impronta que después se fue dando a partir de esos movimientos rebeldes, insurreccionales, separatistas, independentistas, que se dieron en Brasil del siglo XVIII y del siglo XIX también. La revolución pernambucana, la revolución de las Praias, la revolución de la Confederación del Ecuador. Nosotros como venezolanos, por ejemplo, tenemos que saber que ese territorio, ese lugar, esa región donde nace Pablo Freire, por ejemplo, es la misma que la de Abreu de Lima. Abreu de Lima, que participó en esa revolución pernambucana, por ejemplo, su papá fusilado en esa revolución, el padre a Roma. ¿Por qué hago todos estos apuntes? Porque estos apuntes tienen que ver precisamente con esa carga histórica, de identidad, que siempre va a ser hincapié Freire en su sistema, sus métodos revolucionarios de enseñanza y en su prédica como, insisto, filósofo, humanista, revolucionario. Carga histórica de ese nordeste tremendamente cruel
para quienes lo habitan en gran parte de su territorio, porque es un territorio árido, seco, muy poco proclive a la vida humana. Ese nordeste es expulsador de gente, expulsador de campesinos, campesinos sin tierras porque son arrebatadas por los terratenientes. Mucha gente ha manifestado, y Freire era uno de ellos, con mucha verdad encima, que el nordeste es problemático por la sequía, por el desierto, por la aridez de su tierra que expulsa gente, pero esa gente más la expulsan los terratenientes, ávidos de acaparar tierras, que los propios campesinos, ¿no? Y eso lo vivió Freire, no fue ajeno. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando digo que perteneciera a una familia de clase media pobre, fue un sector social que sufrió todos los embates de la crisis del año 30. Pablo sufrió hambre, necesidades, una familia que pasó las peores penurias compartidas con sus pares de la misma clase. Imaginémonos entonces la de los sectores más oprimidos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Lula da Silva es pernambucano. Él tuvo con su familia 30 años prácticamente después, 26 años después del nacimiento de Paulo Freire, con su familia irse a buscar trabajo, buscar mejores condiciones de vida. En el caso de él fue a San Pablo, al sur, donde el Brasil industrial se presentaba como una posibilidad de oferta laboral a tanta gente desocupada, gente expulsada, insisto, por la aridez del clima, por esa fuerza de la naturaleza hostil a los habitantes de la región, pero fundamentalmente por los terratenientes. Y cuando hablamos de los terratenientes, por supuesto que armando sus fuerzas represivas que se encargaban de ayudar a que la población campesina se fuera. ¿Y cómo ayudaban? A los balazos, con la policía, con la represión, con bandas armadas. La violencia en la región también era una causa por la cual la gente se iba. Sin ir más lejos, nosotros lo conocemos con el caso de Colombia actualmente, o hace unos años y que hoy perdura, ¿no? La violencia acompañada con la pobreza generaba condiciones trágicas para las familias del nordeste de Brasil. Y en el caso de Paulo Freire, vivió eso lo vivió, no es que se lo contaron. Y es parte de que en su momento asume posiciones políticas muy comprometidas con esa realidad, combatiendo a la opresión. De ahí el título de su libro fundamental, dentro de muchos que escribió, pero seguramente el más importante o el más emblemático, que es Pedagogía del Oprimido, ¿no? Donde Freire ya toma partido concreto por los pobres, por los oprimidos, y entiende que la sociedad, no solo la brasileña, sino la del tercer mundo, la de los países de América Latina, se divide entre opresores y oprimidos. Lo entiende claramente y entiende también que la educación tiene que estar al servicio de la liberación, de la emancipación, de romper con esa opresión que se ejerce sobre la población más pobre, más humilde. Entonces, me detuve a compartir con ustedes algunos datos sobre ese nordeste del Brasil, sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre esa realidad que es la que
insisto, fue la fuente de aprendizaje de Freire, y a su vez no solo la fuente de aprendizaje, sino las razones por las cuales un hombre que se recibió de abogado, que estudió Derecho, terminó siendo un revolucionario, colaborando con todos los planes de educación y de alfabetización de una cantidad importante de gobiernos revolucionarios de izquierda, de movimientos de liberación nacional, de América Latina y de África, de los años 70. ¿Por qué? Porque buscaba la liberación de los pueblos. Y observen esto, que en ese Pernambuco, en ese estado brasileño, él vivió 45 años, no es que fue donde nació y después se fue y entró a las universidades, no, 45 años vivió él en Pernambuco, y probablemente no se hubiera ido si no fuera porque la dictadura lo encarceló. A ver, vamos a rebobinar un poquito. Ese abogado, Paulo Freire, que con muchísimos esfuerzos se pudo recibir, y en la Facultad de Arrecife, en la Universidad de Arrecife, estudió psicología también. El derecho no lo ejerció nunca, pero sí trabajó con el tema de educación. Con el tema de educación comenzó a trabajar y empezó a especializarse en la educación de adultos, a interesarse más que nada, participando en algunas secretarías, en algunas extensiones universitarias, y de ahí vinculándose, observen, con las organizaciones eclesiásticas de base. Él era católico, sus padres eran católicos, y él se vincula con ese sector que tenía un movimiento fuerte dentro de los sectores populares. Esas comunidades de base, por ejemplo, ahí en Recife, uno de que eran sus orientadores era el sacerdote Edgar Cámara. Vale decir, se vincula con la teología de la liberación, con sus representantes más importantes. Y va llevando adelante todo un trabajo con los sectores pobres, con estos campesinos que venían desplazados, ya sea por la violencia, por el hambre o por las dos cosas, del interior del sertón, del desierto, del nordeste, y primero llegaban a la costa, a las ciudades importantes, a buscar eso que no se conseguía, que no estaba negado en su lugar de origen, y que tenían la esperanza de conseguirlo en los centros poblados. Ahí estaba militaba, se había casado con una docente, con una maestra, 5 hijos tuvo con esta señora, y ahí hizo sus experiencias de aquello que iba pensando, que iba entendiendo, que iba creando, y a su vez que lo llevaba con una práctica concreta conjuntamente con el pueblo. Observen esto. Freire logra en un trabajo, en una experiencia pedagógica, alfabetizar a 300 adultos, trabajadores de la caña de azúcar, en 45 días. Logró, extraordinario. En 45 días alfabetizó a 300 trabajadores rurales. Claro, impactó tremendamente en la sociedad y en el gobierno este triunfo, este logro realizado por este hombre que todavía no era conocido, ni mucho menos, era simplemente un activista. Bueno, el gobierno presidido por João Goulart, gobierno progresista, de izquierda, nacionalista, traía toda la impronta del nacionalismo popular de Getúlio Vargas, queda impactado y lanza la propuesta
a todo su gobierno de crear multitudes de centros de alfabetización en todo el Brasil. Hay que tener en cuenta esto. En Brasil los analfabetos no podían votar. No podían votar. Y este método, con miles de centros en todo el país, presuponía la incorporación al padrón electoral de millones de votantes. Bueno, eso a la oligarquía evidentemente no le gustó. La derecha comenzó a actuar, y si bien no fue la causa directa del golpe de Estado, sumó un gobierno de izquierda, un gobierno que estaba planteando esto, la incorporación al mundo de la democracia, al mundo de la ciudadanía, a millones de trabajadores que eran analfabetos. Disgustó al poder oligárquico, la derecha, el imperialismo, y como todos conocemos, en 1964 se da el golpe de Estado, golpe militar, pero con componente oligárquico e imperialista, y lo voltean a João Goulart, y Freire va preso. Freire va preso. Freire va preso 7 meses, sí, 2 meses y un poco más, está en prisión y consigue irse a Bolivia. Consiguió irse a Bolivia, en Bolivia estuvo muy poquito tiempo y pasó a Chile. En Chile trabajó en el Instituto de la Reforma Agraria, con la democracia cristiana, con los sectores de izquierda cristianos, ¿no? Bueno, de ahí tiene todo un trabajo ya del Freire maduro, donde sale su libro Pedagogía del Oprimido, y logra tener una cátedra, unas horas en Harvard, viaja a Estados Unidos, y de allí va a Ginebra y integra una consultora de educación del Consejo de Iglesia. A través del Consejo de Iglesias, Freire va a pasar a ser una referencia mundial porque actúa, aconseja, asesora a Nicaragua, a Chile, con su gobierno revolucionario, ¿no? El Chile de Salvador Allende, la Nicaragua con los sandinistas. Él se hace muy amigo de Amílcar Cabral, de Guinea-Bissau, de Angola. Vale decir, incide en las ex colonias portuguesas que se estaban liberando a través de estos movimientos emancipatorios de izquierda, muchos de ellos marxistas, y en América Latina. Claro, eso le da un prestigio muy grande, pero Freire quiere volver a Brasil. Porque Freire ahí estaba ya más en un plano teórico, y sus 45 años en Pernambuco lo habían llevado a actuar prácticamente, estar en los campamentos de trabajadores, en las escuelas rurales, alfabetizando. Bueno, vuelve al Brasil y en el Brasil da clases en la Universidad de Campiña, en San Pablo. Ya ahí deja de estar en el nordeste y se traslada al Brasil industrial, San Pablo, la Universidad de Campiña, la propia de San Pablo. Hasta que, si no me equivoco, en 1989, en el 89, él le dan la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo. Es
un puesto importante, ¿no? Y trata él con su gente, de llevar a cabo, llevar adelante el mismo proceso más depurado de alfabetización y de democratización, para decirlo de alguna forma, de la educación. La oposición que ejerce la derecha paulista, la oligarquía, la presión, la cultura dominante, la otra iglesia, no la iglesia de la teología de la liberación, la iglesia del poder, la iglesia que lo acusaba a Freire de marxista, ¿no? Cuando, claro, él había asumido muchas posiciones del marxismo, pero seguía siendo un católico adherente a la teología de la liberación y practicante. Bueno, ese poder de la derecha ante un tema tan delicado como es la educación. Tan delicado, ese es un tema que merece reflexión, ¿no? Porque ese es un terreno de disputa entre las fuerzas populares, progresistas y la reacción. Pero es un terreno que la derecha no está dispuesto a ceder. Hasta puede ceder en algunos planos económicos, fíjense lo que le digo, pero en la educación, en la cultura dominante no. ¿Por qué? Porque es lo que decía Freire, la educación bancaria, ahora voy a explicar de qué se trataba eso, esa educación, la de la clase dominante, la que imponía de la clase dominante, era lo más funcional para la reproducción, para hacer permanente el sistema de explotación, para perpetuar el sistema de opresores y oprimidos, donde la educación era el arma, la herramienta principal para narcotizar al pueblo y mantener un pueblo sumiso, un pueblo que sirviera a los intereses de los sectores dominantes. Ante esa situación, la derecha presiona y nos encontramos con un Pablo Freire que a los 2 años renuncia a su cargo. Nos hace acordar un poco a la renuncia, en este caso mucho más dura, ¿no?, de Getúlio Vargas, cuando se suicida. En este caso no se suicida Paulo Freire, pero renuncia. El poder fue superior a las fuerzas que había acumulado. Ahí tenemos a Paulo Freire, que sigue enseñando, sigue dando cátedras, sigue vinculado a la universidad, vinculado a la teología, vinculado a las organizaciones de base, dando conferencias, dando cátedras en todo el mundo de la izquierda, en todo el mundo del progresismo, y trabajó hasta sus últimos días. Hasta sus últimos días trabajó. Y ahí un 2 de mayo del 97 falleció, dejando una obra inmensa realmente. Pero vamos a hablar un poquito entonces de la obra de Paulo Freire. No voy a hablar mucho sobre la obra de Freire, sobre el pensamiento freiriano. ¿Por qué? Porque va a haber muchos expositores, especialistas que van a trabajar ese tema, y más que nada ahora en el centenario de su nacimiento. Pero sí, algunas cuestiones que creo que muchos las conocen, la gran mayoría de ustedes lo conocen, pero es bueno decirlo. Esa educación bancaria que planteaba Freire era aquella en la cual el estudiante era un ente pasivo, ¿no? Entonces lo decía bancaria justamente por eso, que se depositaban ahí los conocimientos y el alumno, el estudiante, de forma pasiva, memorizaba y repetía, no generaba conocimiento, sino que repetía un conocimiento que ya venía prearmado. ¿Y por qué? Porque lo que planteábamos hace un rato, porque había que adormecer al pueblo, que el pueblo estuviera sumiso, sin conciencia crítica,
sin libertad, sin poder de creación, sin poder de innovación. Y en gran parte lo han conseguido hasta ahora, porque el mundo y la crisis capitalista actual, pandemia incluida, nos lleva a esa situación. Hay un sistema educativo a nivel planetario que no deja de ser el sistema educativo bancario que planteaba Freire. Y para eso le oponía una pedagogía de liberación, una pedagogía emancipadora, donde el maestro y el estudiante eran antes que nada compañeros, eran miembros de una sociedad donde los nutría a ambos de conocimiento y se fortalecían aún más en el diálogo, en una educación dialógica, compartida. Esto no significa que era una cosa horizontal y que el maestro perdía autoridad, no era así. El maestro conservaba su autoridad con respecto a los alumnos, pero era horizontal el tratamiento en el espíritu solidario de compañerismo, que tenía que reinar entre dos personas que cumplían funciones determinadas en la sociedad y que en ese momento concreto estaban aprendiendo ambos. Porque, como bien decía Freire, el ser humano, hombres y mujeres, somos personas no acabadas, para decir que la enseñanza es permanente, y esa es un poco esa marcha de la humanidad hacia el progreso, hacia el bienestar. Es mucho lo que podríamos hablar del pensamiento freudiano y lo que aporta, lo que aportó y lo que va a seguir aportando para la liberación, para terminar con la opresión. Pero fíjense, hay un par de pensamientos, y con esto voy a terminar, que me gustaría reflexionar sobre ellos. Pedagogía del oprimido, que dijimos es su obra fundamental, por ejemplo, está en la dedicación, dice así: a los desarrapados del mundo, fíjense, y a quienes, descubriéndose en ellos, en los desarrapados del mundo, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Yo me quedé en eso, ¿no? Descubriéndose en ellos, ese espejo, el maestro viéndose en sus estudiantes y ve un espejo, y en ese espejo se ve la realidad, esa realidad que hay que cambiar. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Juntos, luchando, en la práctica. Recuerden aquello que decía siempre Freire: práctica sin teoría es mero activismo, y teoría sin práctica es puro bla bla bla. La praxis, el trabajo, la acción, conjuntamente con el conocimiento de la teoría. Eso es el compromiso cristiano, el compromiso comunista, revolucionario, socialista, emancipador, patriótico. Ese es el compromiso, o sea, el compromiso con el pueblo, que es uno mismo. Y siempre hablando del contexto, como hablamos de Pernambuco, del Nordeste, el contexto actual, el mundo actual en esta crisis que decimos con pandemia incluida, pero que está llenándonos o intentando llenarnos de un espíritu pesimista, que el mundo se nos acaba, que todo el futuro es negro, que la cosa es la inmediatez, que el individualismo empieza a reinar por todos lados, el sálvese quien pueda, esa prédica desalentadora del sistema, del capitalismo,
porque son los temores del capitalismo de perder sus privilegios que quiere repartirlos, entre comillas, generosamente con todo el mundo. A eso, Freire respondía con la pedagogía de la esperanza. La pedagogía de la, hay un libro que se llama así, Pedagogía de la Esperanza, dentro de la cantidad de libros que escribió Paulo Freire. Y fíjense, en la pedagogía de la esperanza, Freire decía esto que es muy lindo. Es necesario tener esperanza, pero, observen esto, pero esperanza del verbo esperanzar, porque hay quienes tienen esperanza del verbo esperar. La esperanza del verbo esperar, decía, no es esperanza. Esperanzar, hacer. La esperanza incorporada a nuestro quehacer cotidiano, a la lucha cotidiana, tiene que ser nuestra bandera, nuestra primera bandera. Volver a tener esperanza, pero no esa esperanza, insisto, de quedarse quieto, no, de moverse, de luchar, de trabajar por los oprimidos que somos nosotros mismos. ¿Para qué? Para la liberación nacional, para la liberación social, para la emancipación del ser humano. Bueno, con estas dos reflexiones termino aquí y desde ya agradezco al Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela, su ministra, y a todo el equipo de colaboradores haberme permitido participar en esta celebración del centenario de nuestro maestro, puedo decir nuestro maestro porque somos latinoamericanos, Paulo Freire.